Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción del capítulo número 7 de Needy Gear Overdose, o mejor conocido como Sobredosis de una chica necesitada. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos pues tremendo episodio súper filosófico, metafísico, la verdad, o sea, con todo este concepto de la belleza como tal, obviamente pues teniendo como protagonista a nuestra querida mi chica. Yo esperaba ahí un poquito, les digo, más de contexto acerca pues de este personaje, pero no, o sea, simplemente pues digamos que ha nacido con esta ideología pues bastante trastornada con respecto pues a la belleza. Me ha gustado, o sea, porque artísticamente ha sido un capítulo bastante chulo, o sea, con toda, o sea, con toda la atmósfera y tal, y todas las referencias ahí y tal, han estado pues bastante bien. Incluso pues con los deseos suicidas de la misma Michika, o sea, para pues intentar eh, llegar a preservar pues esta belleza y tal, aunque al final encontrándose, o sea, con precisamente sus queridísimas amigas, esta Nechika y esta Lollipop, eh, pareciera, o sea, que ha agarrado un nuevo aire para terminar continuando pues promulgando la belleza como tal. Bonito, la verdad, pero es momento pues de continuar con esta historia. Y supongo que en esta ocasión nos centraremos en Nechika, sí, en Nechika. Así que va a ser interesante, les digo, o sea, sí, uno de los personajes posiblemente más misteriosos, podríamos llegar a decir. Eh, Especialmente, o sea, con el curioso concepto del Tomboy. Así que, a ver qué es lo que nos terminan mostrando, si es que el capítulo pues se trata de esta misma, o bueno, a ver qué es, cómo proseguirá la historia. O sea, que también recordemos que tenemos el camino de Cache. En esta nueva vida también aunque todavía no ha dado el salto a querer ahí también luchar en los streams y tal, pero a ver qué es lo que termina aconteciendo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, un capítulo curioso y bastante interesante, especialmente, o sea, por este debate que terminan teniendo, pues, esta Neshika y Ame, el cual ha resultado ser bastante positivo, o sea, si terminamos viendo todo el contexto ya en general. En un principio parecía que iba a ser otro de esos episodios un poquito, pues, no turbios, pero sí duros, o sea, mostrándonos pues un poquito de este pasado de Nechika, como pues ya de niña, o sea, bastante mona, bueno, bastante juzgando, podríamos decir, bastante ya tomboy era desde chiquilla y tal, con sus hermanos, que no sabía que eran sus hermanos, pero estando sus hermanos ahí, su padre pues siendo ahí un adicto a las apuestas de caballos estas. Y pareciera, o sea, que era una familia, y bueno, la madre aparentemente pues habiéndolos abandonado y tal parecía, o sea, que esto iba a ser la típica historia de una familia pues bastante disfuncional, una chica pues en medio de un padre pues ahí que ignoraba a sus hijos, unos hermanos pues ahí que iban a su bola y tal, y ella pues teniendo que ser la madura entre todo, pero la verdad es que me he llevado ahí una sorpresa al final. Es medio raro, o sea, porque con todo lo que ya te ha mostrado este anime, uno esperaba algo más turbio, algo más oscuro, la verdad. Pero, o sea, si tomamos en cuenta el episodio, o sea, de Lollipop, te da ver, o sea, también estos aspectos un poquito más positivos. Entonces, ya con esto, o sea, sí me dejan claro, o sea, de la visión más positiva del episodio de Lollipop, acerca de cómo pues crear esta cadena de salvación, a diferencia de lo que aparentemente termina proyectando esta Angel, que
la gran diferencia, o sea, y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, la gran diferencia es que Angel actúa, o sea, como pues una salvadora, una mesías, un literal ángel y tal, eh, justamente, o sea, para las personas, o sea, y... O sea, porque al final de cuentas es como que tiene una creencia ahí medio rara de que las personas no se salvarán, no se salvarán solas y tal. Entonces es como se ve ella, o sea, como no, o sea, no como una deidad ni tal, sino como pues esa ayuda, ese soporte, o sea, para la gente, o al menos le digo así lo interpreto, como ese soporte, o sea, para esta gente, o sea, que no tiene salvación. Pero aquí es lo más interesante, como les digo, del capítulo. O sea, cuando vemos a Nechika encontrarse pues con Ame, curiosamente logrando reconocerla, la verdad, a diferencia de, o sea, de las demás y tal. Y viendo cómo pues terminan hablando ahí un poquillo, viendo cómo pues aparentemente entre Ame y Nechika pues hay cierta similitud. Y es que a diferencia, o sea, de justamente Lollipop y Michika, una, o sea, que me gustó cómo lo plantearon, o sea, esta Lollipop es alguien pues que termina viendo mucho al mundo y no a sí misma, y al contrario, o sea, Michika termina siendo alguien pues que solo se ve a sí misma y pues termina ahí ignorando el mundo. Eso es una, digamos, o sea, corrientes, o sea, muy contrarias y muy dañinas, o sea, porque en la vida real no puedes, o sea, enfocarte mucho en ti mismo, o sea, porque pues eres una persona en un mundo, entonces no puedes ignorar lo que te rodea, pero tampoco, o sea, puedes estar tan centrado en lo que te rodea porque terminas perdiéndote a ti mismo. Así que interesante pues en esa situación, básicamente Nechika termina fungiendo, o sea, como pues alguien que termina dando control a estas dos, o sea, para que no terminen descarrilándose y tal, y aparte pues de ser igual de metódica, o sea, que la mismísima Ame. Aunque al final, como vemos, a pesar, o sea, de que Neshika se ve a alguien que también termina viendo todo lo feo del mundo y tal, y cual vemos como pues ella tiene confianza pues en sus amigas que terminaron pues siendo influenciadas por la mismísima Angel, la cual como vemos pues terminó introduciéndose pues en este mundillo justamente, o sea, como menciona, para ser, digamos, ese escucha, o sea, para la gente, o sea, que termina creciendo pues en este tortuoso mundo. Y me gusta, o sea, cómo pues se va planteando la conversación estando rodeados así de tanto ruido, o sea, del mundo real, tan ahí de la vida diaria, o sea, las quejas ahí entre pareja, entre familia, entre los trabajadores ahí que apenas salen ahí un poquito de su tiempo en, en despejarse, y los otakus estos, o sea, que se ponen ahí a jugar a las cartas, culpable. La verdad, ya he perdido la cuenta de cuántas veces he salido con mi amigo ahí a comer ahí a un restaurancillo y tal, nos podemos ahí a jugar cartas o a jugar videojuegos. Buah. Potente la verdad. Y nos muestran como poco a poco, o sea, lo que me gusta es eso, o sea, que como poco a poco la conversación entre todo lo alrededor, o sea, se termina ahí enturbiando y volviéndose, o sea, más crítica, más oscura y tal. Y es medio hilarante la verdad al final, o sea, como pues incluso la misma Ame termina mencionando, o sea, como pues sí, o sea, o sea, como pues hay toda esta situación, o sea, con esta gente y tal, pero como aún así, o sea, no termina, entre comillas, odiando a esta gente, aunque para ello vemos cómo pues termina apareciendo pues su Angel persona. No sé si es
Digo, aquí es donde no me quedó claro. No sé si es una situación donde genuinamente, realmente, o sea, no termina odiando a la gente, es como que se ve reflejada y tal, y odiar a la gente sería como pues odiarse a sí misma porque pues es una realidad. La verdad, o sea, si terminas odiando a la gente también, o sea, terminarías teniendo que odiarte a ti mismo, y tal, porque tú formas parte pues de esa gente, aunque tú digas no, yo no soy tal, o sea, sigue siendo parte pues ahí de tal, y tus problemas también ahí también tendrás. Le digo, no sé si sea eso, o sea, que realmente es genuino eso que dijo, o es como la fachada de querer autoconvencerse de que no les odia y tal. Le digo, no sé cuál de las dos termina siendo. Me gustaría más pensar, o sea, que es lo primero, o sea, porque le daría una profundidad más interesante, les digo, el personaje. O sea, alguien que se da cuenta, o sea, de la podredumbre del mundo, pero aún así, pues termina aceptándolo como es. Pero lo más interesante es al final. Justamente, o sea, cuando ya la gente, o sea, se termina viendo y tal, nos terminan mostrando ese lado positivo, o sea, un poquito más de ese lado, o sea, que al final, o sea, la gente son personas. La gente, o sea, tiene su lado, tanto su lado los malos como sus lados buenos. Y sí, o sea, es una familia ahí tal, muy ruidosa y que colma la paciencia y tal, pero es una familia, o sea, que se quiere y tal. Y los empleados estos, o sea, que sí, terminan ahí derrochando todo su odio al mundo, pero siguen siendo personas, o sea, que pues están intentando ahí vivir su día a día y simplemente no utilizan pues este tiempo y este espacio, o sea, de poco de respiro, o sea, para lograr sacar todo ese veneno y pues seguir adelante con una actitud más positiva. O los jugadores, o sea, que simplemente pues se terminan ahí entreteniendo y tal, y terminan pues ahí queriendo pues un mejor mundo para los otakus y tal. Es como que medio curioso el contraste ahí que se termina dando. Aunque bueno, lo único feo, la verdad, al final fue lo de la pobre chica se ha utilizado por este patán y tal. Pero bueno, con la llegada pues de Ame y Nechika, pues terminan dándole ahí un poquito pues de ayuda para que recobre nuestra muchacha el camino. Al final lo interesante es eso, o sea, cuando al final, o sea, este Nechika se termina dándose cuenta, entre comillas, que Ame pues es una buena persona y tal, esta Ame le termina mencionando, o sea, como pues ella todavía termina creyendo en la gente. Y es por eso que les digo, esto me da a entender que si bien Angel justamente pues hace esto y tal para eh, de cierta manera ayudar a la gente, no se ve como tal, como una salvadora, sino simplemente alguien o sea, en quien se puedan refugiar, como ya había mencionado y tal. Pero no ve, o sea, hay un futuro, o sea, para los demás y tal. La diferencia que de Nechika, que aunque ella menciona no creer en los sueños y tal, sigue creyendo en que sus amigas pues llegarán ahí al top, mencionando como pues incluso el trío pues sería capaz de acabar con la mismísima Angel. Así que interesante, la verdad. Otra de las escenas, o sea, que me pareció intrigante fue la parte, o sea, donde o sea, cuando están hablando acerca de cómo pues Angel llegó ahí al estrellato y tal, y cómo empezó, o sea, cuando, o sea, el boom terminó iniciando, o sea, justamente, o sea, cuando terminaba siendo pues sus streamers drogada y tal, que no fueron realmente porque quisiera, sino que fueron incidentales. La verdad, ella, como menciona, pues simplemente quería lograr llegar a vivir un día más. Pero aquí es donde viene la pregunta más interesante de la chica. Cuando le pregunta, o sea, bueno,
qué es lo que quieres, qué te motiva pues a seguir continuando con tu vida. Es una pregunta pues bastante válida, o sea, ¿por qué alguien, o sea, que carga con una evidente depresión, o sea, con una evidente carga y tal, sigue afrontándose pues a el mundo? Y aquí nos terminan dando la respuesta. En un principio pensé que iban a mencionarlo literalmente, o sea, que ella busca simplemente pues ahí de cierta manera aceptación o amor o algo por el estilo. Pero lamentablemente pusieron este texto en japonés, o sea, pues yo no sé japonés, así que no sé qué decía en ese texto y tal, pero parece ser lo suficientemente conmovedor, o sea, como para hacer ver a Nechika, o sea, de que, oh no, pues sí, la gente seguiría a alguien así. Así que al final me quedo con la duda, o sea, de que realmente era lo que buscaba Ame como tal, porque les digo, o sea, en un principio pensé que sí nos iban a decir, o sea, de que era el amor, la aceptación o tal. Pero en fin, ya después de esto, bueno, nos terminan mostrando esta parte ahí de Nechika volviendo ahí con sus compañeras y tal, el encuentro, o sea, con la Loli ladrona y bueno, todo este asunto ahí, y como al final vemos como pues Nechika en este ambiente parece sentirse feliz, parece sentirse a gusto, parece sentirse cómoda, como que ha encontrado ahí su camino y tal. Tanto así que vemos cómo pues decide finalmente dejar el nido ahí con sus padres y con su padre más que nada de su familia y seguir adelante. Pensé que iba a ser una situación ahí medio turbia, o sea, que nos iban a terminar mostrando, pero al final vemos como pues incluso el padre, o sea, le termina diciendo, no, no tienes que pagarme nada, incluso yo te doy dinero, chica y tal. No fui el mejor padre y tal, pero pues tampoco pues ahí soy un patán y tal. Me pareció bonito, especialmente, o sea, cuando Nechika se termina recordando ese momento, o sea, cuando vio el anillito este y tal, eh, que pareció pues haberle llamado a la atención al inicio del episodio, y aquí te muestran, o sea, como pues el padre se lo terminó comprando ahí. Digo, no le digas a tus hermanos, digo, como que ah, qué bonito, o sea, al final el padre sí, o sea, tuvo sus problemas y tal ahí de apuestas, pero no era un patán, era siempre, aparentemente, pues siempre ahí fungió como padre, al menos en la medida que pudo, y tal. Bonito, bonito, la verdad. Y creo que es esta parte, o sea, lo que termina haciendo al final a Nechika mostrarse ahí más positiva, y que al final, como les digo, o sea, termina cuando ella menciona al final vamos a derrocar a esta Angel, no creo en los sueños. Creo que hace referencia al hecho de que pues para ella eso no es un sueño, es un hecho, y tal, y viendo cómo pues le quiere ganar a esta Angel en su manera pues de llegar a ver el mundo. Así que bueno, me ha gustado el episodio, la verdad. Y eso tenía intriga, la verdad, o sea, les digo, del capítulo de Nechika, si es que, bueno, esperando que hubiera alguno y tal, pero o sea, tampoco tenía muchas expectativas ahí como tal, pero al final la verdad es que me terminó gustando bastante el concepto, y viendo, o sea, mostrándonos un lado más positivo ahí de la humanidad, porque les digo, o sea, si bien es cierto, o sea, que el mundo es una tremenda escoria, la verdad, o sea, no lo vamos a negar, tiene sus cosas ahí bonitas, la verdad. Solo hay que intentar verlo, o sea, no intentar ahí siempre ver lo negativo, porque pues lo negativo siempre va a estar ahí presente, y lo positivo es lo que debemos realmente terminar buscando. Pero en fin, buen episodio, y bueno, a esperar a ver cómo pues con esto probablemente inicie el avance, el estrellato de Kamasop y tal. Eh, Viendo, o sea, cómo pues ya Nechika ya llegó al milloncito. Recordemos que ¿cuántas personas
los 2 milloncitos, ¿no? Sí, creo que Angel era de 2 milloncitos, ¿no? Entonces se le acercan la verdad. A ver cómo pues sigue avanzando esta trama. Y bueno, ¿quién realmente pues terminará? Bueno, si Angel logrará mantenerse en la cima o Kamazo pues se hará con el trono de la siguiente generación. Así que ya con esto, hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.